Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Buenas noches para todos. Bienvenidos a esta conferencia, un espacio que la Oficina de Orientación y Trabajo Social ha abierto y que ha sido viernes a viernes muy enriquecedor para nosotros en conocimiento, en crecimiento, y que en el día de hoy nos convoca a tratar un tema muy importante que nos atañe a todos en nuestra vida personal, y es la salud mental y el bienestar social. Queremos comenzar esta conferencia planteándoles una actividad. Queremos que este espacio sea interactivo, conocer sus opiniones, conocer sus inquietudes, sus experiencias en torno al tema. Y vamos a formularles una pregunta y es la siguiente: ¿qué es para ustedes salud mental? ¿Qué entienden por salud mental? Cuando ustedes escuchan la expresión salud mental, ¿qué viene a sus mentes? ¿Qué es lo que surge en su pensamiento acerca de ese concepto? Y mientras ustedes hacen eso, pues quisiera presentarnos en el día de hoy. Estará la doctora Sara Eugenia Rojas Valencia, psicóloga con especialización en neuropsicología infantil, quien estará abordando principalmente el tema. Y estoy yo, su servidora, Lina María Valencia, psicóloga con maestría en dirección de servicios educativos y docente de nivel primaria, moderando la actividad, acompañándola a ella y también aportando desde mi conocimiento lo que más pueda para enriquecer esta experiencia. También quisiera leerles, aprovechando este espacio, y darles a conocer los objetivos de esta sesión. Los objetivos que tenemos como hoy, o el propósito que tenemos como hoy en esta charla, eh, digamos que lo planteamos en tres aspectos. El primero es que queremos generar reflexión con respecto a las situaciones que afectan nuestra salud mental, que podamos identificar y reconocer aquellos factores que inciden en la salud mental, que podamos, además de eso, como segundo objetivo, promover hábitos de vida saludable a nivel mental y favorecer la empatía y la toma de perspectiva con respecto a nuestras relaciones con las personas que tienen trastornos mentales. En esta conferencia vamos a reconocer lo importante que es el aspecto social y cómo el apoyo social sirve a todas las personas con trastornos mentales y es muy beneficioso en su avance y tratamiento de la enfermedad. Buenas noches, muchas gracias, Lina. Sí, creo que está muy relacionada la salud mental también un poco con el tema de la emocionalidad. Sin embargo, yo sí quisiera, digamos que para poder hablar de salud, como sociedad hemos construido ese concepto de salud mental. Para finalmente entonces recoger esto que nos dice quien nos está compartiendo esta apreciación a través del chat, poder enlazarlo con lo que finalmente decimos los profesionales de la salud, que es la salud mental. Entonces yo les traje una serie de imágenes. Lina me va a ayudar más adelante con algunas de ellas. Entonces, bueno, hablemos de esa historia. Hablemos, por ejemplo, de la Edad Media, cuando la salud, los trastornos mentales más bien, eran vistos como, las personas que poseían trastornos mentales más bien, eran vistas como personas poseídas, personas que tenían espíritus diabólicos, personas que sí, que tenían algo malo, y por eso la iglesia en ese momento ejercía un tratamiento sobre las personas que tenían o poseían, vivían con trastornos mentales, y el tratamiento, allí ustedes pueden ver la imagen, el tratamiento era someterlos a la hoguera, quemarlos, torturarlos, porque decían pues que esa era la manera como podían salir los demonios que tenía la persona dentro de sí. Ese digamos que era el tratamiento en esa época. Eso nos da cuenta también de que
pues pensábamos en ese momento que las personas tenían de verdad algo muy malo y que así teníamos que solucionar eso, ¿no? No era deseable estar al lado de personas así. La segunda imagen que les traje es una imagen que corresponde nada más que hace a un siglo. Bueno, mediados del siglo pasado, donde se empezaron a implementar los manicomios. Y en los manicomios, pues, tenían personas no solo que poseían trastornos mentales, sino que tenían otras dificultades. Tenían problemas de aprendizaje, tenían problemas de comunicación. El tratamiento que se llevaba a cabo era, pues, que a las personas las ataban, las sumergían la cabeza en agua fría, se les aplicaban chorros de agua, se les golpeaban porque se consideraba que su comportamiento hacía parte de alguna manera de una forma errónea de acomodarse al resto del mundo. ¿Listo? No sé, Lina, si me quieras ayudar con la siguiente diapositiva, no, la siguiente imagen. Esta concepción, como estamos tratando de entender qué es salud mental, estamos trabajando el tema históricamente, comprendiendo desde los antecedentes históricos cómo la humanidad se ha pensado la salud mental, qué ha sido para la humanidad la salud mental. Y sí, efectivamente, inicialmente en el desarrollo de la historia han habido muchas formas de concebir la salud mental y esa concepción que Sarita retoma allí era una concepción espiritual, pero luego vino a hacerse un énfasis en una concepción neurobiológica, es decir, se consideraba que la salud mental tenía que ver con algo que estaba fallando en el cerebro a nivel físico, a nivel biológico, y que había que corregir. Y apareció en 1949 el doctor Agas Moniz, que es el primer presidente de la Sociedad Quirúrgica en España y que se gana un Nobel haciendo el proceso quirúrgico de la lobotomía en pacientes con psicosis para el tratamiento de psicosis. ¿Y qué es la lobotomía? Dirán los que nos están escuchando. Pues la lobotomía era una intervención quirúrgica en la que se cercenaba la parte prefrontal del cerebro. Y este procedimiento duró muchos años y fue muy invasivo y solamente más o menos por allá en el 1967 se declaró ilegal. Paralelamente existían otros proyectos como uno llamado MK Ultra, donde se pretendía corregir la locura borrando los recuerdos de la memoria y reestructurando la psiquis de los pacientes. Y para ello utilizaban toda serie de métodos como radiaciones, choques eléctricos, inyecciones de barbitúricos y otras sustancias que finalmente traían unos efectos en la salud de los pacientes que eran determinantes y que deterioraban su condición de vida. Esta concepción biológica y física se ha fundamentado en el desarrollo de prácticas quirúrgicas y de medicamentos farmacéuticos. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, poco a poco ha ido incorporándose una concepción de salud mental más psicológica, más social, donde intervenciones como la psicoterapia son fundamentales para un paciente con problemas de salud. Actualmente digamos que nos encontramos en la influencia de las compañías farmacéuticas. Los antidepresivos, los tranquilizantes, digamos que se encuentran entre los medicamentos más vendidos. Lo anterior, digamos que no pone en contexto de la salud mental, que ese concepto se construyó sobre la idea de corregir en las personas algo que tenían mal, algo que no les dejaba ser iguales a los demás, a toda costa, y sobre todo sacrificando la misma dignidad humana, se han sometido a las personas a la obligación de entrar dentro de lo mal llamado normal.
Por eso es que lo aceptable es también lo esperado, es lo deseable. La salud hoy en día es concebida como un estado de bienestar físico, social y psicológico, y no solamente como la ausencia de enfermedad. Eh, por otro lado, el bienestar psicosocial, Lina, no sé si me ayudas con esa. Bueno, aquí vamos a hablar de dos aspectos muy importantes. El primero de ellos es que la salud mental está íntimamente relacionada con el bienestar social, porque somos sujetos eminentemente sociales, y con el bienestar psicológico, que es, digamos, de una dimensión más interna, más individual, y el bienestar psicosocial es esa interacción entre nuestra psicología, nuestra mente, nuestras percepciones y el entorno que nos rodea. Hayes planteó estas 5 dimensiones para tener un bienestar psicosocial. El primero, la integración, es decir, el grado de conexión que nosotros tenemos en nuestra comunidad, en nuestro entorno, cuando nos sentimos parte de, involucrados en, participamos, estamos unidos a ese entorno que nos rodea y vivenciamos lo que está sucediendo en ese entorno. La segunda dimensión, que es la aceptación social, es cuando logramos tener esa confianza para proyectar lo que somos a los demás, ser aceptados por ellos y a su vez nosotros aceptar lo que son las demás personas. La contribución social, esta dimensión nos habla de la importancia de que haya en nosotros un interés por ser útil a ese entorno en el que estamos, a esa comunidad, a esa sociedad de la que somos parte. Eso contribuye a nuestra salud mental. La cuarta dimensión es la actualización social, y esa se refiere a la sociedad, al reconocimiento del funcionamiento de la sociedad, de cómo funcionan los diferentes instituciones o entidades que forman parte de la sociedad, y cómo éstas van generando cambios en nuestro entorno que a futuro nos afectan. Finalmente, entre estas dimensiones está la coherencia social, y es cuando podemos interpretar y dar sentido a los eventos, a los hechos, a lo que sucede en el exterior, en el entorno, pero nosotros tenemos una mirada personal, un sentido, una lógica que le atribuimos a eso que está sucediendo en el exterior. Y finalizaríamos esta parte pensándonos en las dimensiones a nivel psicológico. Ya hablamos de la parte social, ahora hablaríamos de esa parte interior nuestra. Y allí es importante, primero, que haya autoaceptación, es decir, que nos conozcamos y nos sintamos bien con nosotros mismos, va a contribuir a nuestra salud mental. Y si ya hay en nosotros un diagnóstico de un trastorno mental o un problema mental, que nosotros podamos aceptar esa condición en nuestra vida, en la medida en que nosotros logramos asimilar si tenemos un trastorno mental o si tenemos un problema mental, en esa medida en que lo aceptemos, podremos manejarlo y sobrellevar la situación. Otra dimensión importante son las relaciones positivas, es decir, el construir en nuestra vida relaciones amorosas, relaciones honestas, relaciones que nos motiven o nos incentiven a ser mejor, que nos generen satisfacción y felicidad. El construir ese tipo de relaciones ayudará a nuestro bienestar psicológico y por ende redundará en nuestra salud mental. Ser autónomos. Es importante desarrollar autonomía, es importante tener la capacidad de desenvolvernos en el medio, ser independiente, tomar nuestras propias decisiones, asumir las consecuencias de esas decisiones y manejar y controlar nuestras emociones y nuestro comportamiento. Dominio del entorno. Habla entonces de lograr identificar
cuáles son mis necesidades y cuáles son las necesidades del entorno. Dar un equilibrio entre esas necesidades, hacer una mediación, un acuerdo, a veces implícito, entre lo que nuestras expectativas y lo que nosotros queremos y lo que el entorno necesita y requiere también. Y finalmente, desarrollar un crecimiento personal que nos permita alcanzar y lograr las metas a largo o a corto plazo, desarrollar un proyecto de vida, conectarnos con un plan o un desarrollo de nuestro proceso de existencia. Esas son, según Van Derenok, las dimensiones que comprenderían el bienestar psicológico y que, como les decía, ambos bienestares, tanto el psicológico como el psicosocial, son fundamentales para una buena salud mental. Bueno, pues yo quisiera invitarlos en este momento a algo. Ojalá tengan por allí lápiz y papel a mano. Yo quisiera que pudiéramos sensibilizarnos un poco con este tema de cómo está nuestra salud mental. Tengo unas preguntas. Quisiera que poder aclararles que esto no se constituye en un cuestionario diagnóstico. Es decir, de aquí ustedes no van a salir diciendo estoy muy mal con mi salud mental, no. La intención de estas preguntas es que podamos situar aquellos acontecimientos de nuestra vida en los que deberíamos poner una especial atención. Entonces espero que ya tengan por allí papel y lápiz. Y la pregunta número 1 es, ¿tiene problemas para dormir desde hace algunos días o incluso meses? Deberíamos contestar solo como con sí o no, pues evitando como ahondar en la situación. La segunda pregunta es, ¿no sientes ganas de comer? ¿Evitas hacerlo o simplemente se te olvida? La tercera dice, ¿tiende a aislarse o se torna irritable todo el tiempo? La cuarta, ¿se siente demasiado cansado o con poca energía constantemente? ¿Experimenta la sensación de que nadie lo entiende y se siente solo? Finalmente, preguntémonos si estamos experimentando falta de amor propio o si a veces creemos que nuestras acciones decepcionan a los demás. Teniendo claras un poco estas respuestas, yo quiero que observen sus respuestas y me cuenten si al menos a una de esas le dijeron sí. Si es así, pues déjenme decirle que acaban de identificar pues que nuestra salud mental en algún momento se ha visto afectada. Conociendo el contexto sociopolítico en el que nos encontramos, pues podríamos decir que muchos en sus casas acaban de darse cuenta que los problemas de salud mental son mucho más comunes de lo que creemos. No son exclusivos de un grupo poblacional, ni solo las personas que poseen o viven con un trastorno mental son personas que tienen dificultades de salud mental. No. Todos en algún momento hemos tenido afectación en nuestra salud mental. Quisiera, Lina, que nos pudieras regalar un poco esa relación que tenemos entre salud mental y trastornos mentales. Antes de eso quisiera como mostrarles por qué les estoy diciendo que la salud mental, los trastornos mentales o las afectaciones a la salud mental no solo tienen que ver con los trastornos mentales. Nosotros podríamos decir que de un lado hay problemas mentales y del otro hay trastornos mentales. Se diferencian
Ambas categorías se diferencian en la gravedad de la sintomatología que presentan las personas. Es decir, en los trastornos mentales los síntomas son mucho más agudos, al punto que afectan la relación de la persona con los demás de manera determinante. No solo con los demás, sino la relación con la realidad y con el mundo. Entonces, cuando hablamos de problemas mentales, hablamos de malestares y dificultades que pueden surgir en la interacción con los otros en la convivencia. Allí nos encontramos, por ejemplo, con reacciones emocionales frente a experiencias traumáticas, como síntomas depresivos, algunos síntomas depresivos, alteraciones del sueño, problemas de aprendizaje, comunicación, incluso está el consumo de sustancias psicoactivas allí. Y cuando hablamos de trastornos mentales, hablamos de alteraciones clínicas, como les decía, de una afectación que impacta la relación de esa persona con el mundo y con los demás. Entonces estamos hablando de trastornos como la esquizofrenia, de trastornos bipolares, de Alzheimer, de anorexia, de trastorno obsesivo compulsivo, entre muchos otros, porque hay una clasificación bastante grande de los trastornos mentales. Quisiera, Lina, que me pudieras ayudar con esto. Sé que tienes muchísimo más claro este impacto que tiene la forma como todos aquellos que vivimos alrededor de las personas que tienen un trastorno mental, la forma como nosotros los concebimos y cómo nos acercamos a ellos, cómo los afecta. Bueno, en este tema, esta parte de la conferencia me parece muy importante y muy relevante, porque todas las personas, de alguna manera, tenemos a alguien en nuestra familia, tenemos un conocido, tenemos un compañero de trabajo, tenemos un amigo, tenemos alguien que posee un trastorno mental. Y hay que reconocer que las personas con trastornos mentales, es decir, con afectación de su salud mental tan determinante, son muy estigmatizadas por la sociedad, son discriminadas, son víctimas de prejuicios, de concepciones erróneas, muchas veces son vulnerados sus derechos por esa misma condición de que las personas tienen ideas preconcebidas acerca del trastorno mental que esta persona tiene y actúan conforme a eso. Y voy a hablarles entonces de 3 tipos de estigma que hay frente a las personas con salud mental. El primero de ellos, ese es un estigma estructural, es decir, es aquel que viene desde las instituciones, desde los servicios de salud, desde desde las asociaciones y comunidades. Voy a darles un ejemplo. Los niños con trastornos mentales o jóvenes con trastornos mentales en las instituciones educativas, en los colegios, muchas veces son víctimas de burlas, de señalamientos, de opiniones peyorativas acerca de su condición mental. Y muchos docentes, directivos o personas que forman parte de la comunidad educativa, al no tener la formación y la capacitación para atender estudiantes con trastornos mentales, no pueden ofrecerles un buen servicio de educación. Estas personas con... hay una interferencia allí. Estas personas con problemas de salud mental tienen dificultad para acceder a los trabajos. En los procesos de selección de personal muchas veces son dejados a un lado, inmediatamente se conoce la condición de trastorno. El acceso muchas veces al servicio y a la atención de su trastorno o a los fármacos
que debe de tomar también es limitante. Entonces hay toda una estructura en nuestra sociedad que muchas veces discrimina, no atiende ni brinda el servicio necesario para las personas con trastorno mental. Hay un estigma público que es el que recibe la gente de la propia familia, de las personas con que comparten su trabajo, de quienes le rodean, donde utilizan expresiones como estás loco, te faltó un tornillo, eh, eh, mm, eres bobo, no piensas, y toda una serie de opiniones que terminan minando la autoestima y el fortalecimiento del desarrollo personal de esa persona con trastorno mental. Y finalmente hay un autoestigma, que es el que la propia persona se hace consigo misma, donde es producto de la percepción que tiene, de las expresiones y trato que recibe de su entorno social, asume que él es una persona menos que los demás, que no está al nivel de los otros y que no puede desenvolverse y desarrollar su proyecto de vida pese a la circunstancia que está pasando. Así que el tema social, el apoyo que puedan brindar la comunidad, la familia, los amigos y las instituciones gubernamentales y sociales de nuestra sociedad a esa persona será determinante para ayudarlo a afrontar su proceso de salud, su trastorno mental o su problema mental y sobrellevar su condición de salud mental. Y sigo aquí abordando este tema que también es muy importante. Si bien yo les hablaba al comienzo de que somos sujetos inmersos en una sociedad y que somos sujetos sociales, que no podemos aislarnos de esta realidad, entonces tenemos que comprender que la salud mental es parte de un sistema y allí en ese sistema entran las políticas y la normatividad y la atención que se ofrece a los pacientes que tienen afectación en su salud mental con algún diagnóstico de trastorno. Y quisiera que quienes están en esta noche escuchándonos, si tienen alguna experiencia en este momento, que puedan compartirnos con el chat, en el chat, que se identifique con lo que estoy hablando, pues no lo quisieran saber para poderlo también compartir aquí. Hay que reconocer que políticamente en nuestros países latinoamericanos existe muy poca, o por lo menos puedo hablar con propiedad de mi país, que es Colombia, muy poco presupuesto para la intervención y el tratamiento de los trastornos mentales. Hay mucho trabajo en el tema de la promoción y la prevención de la salud mental, pero en la intervención y en el tratamiento es deficiente. Falta mucho más, muchas más estrategias integradoras, articuladas, que puedan permitirle a estos pacientes tratar su enfermedad y mejorar los resultados y su condición de vida. Voy a darles un ejemplo. Por cada 100.000 habitantes en Colombia existen 2 psiquiatras. Es decir, que imaginen ustedes el desbalance entre la oferta y la demanda, podría así decirse, de estos pacientes. Existe muy poca cualificación o capacitación para enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales. En mi país, estoy hablando de mi país. Pero generalmente uno entiende que muchas veces estas realidades tocan otros contextos, otros países latinoamericanos, porque compartimos muchas cosas. En Colombia existe la ley 1616 del 2013, que es una ley que brinda algunas pautas y normatividad con relación a la salud mental. Y otro elemento fundamental en el tema de las políticas de salud pública en relación a la salud mental es que hay dificultad del acceso de las personas al servicio. Y cuando las personas tienen
logran por fin una atención con un psiquiatra, con un profesional de la salud que va a atender su condición, hay muchas veces tienen que trasladarse a lugares muy lejanos para poder recibir esta atención, lo que impide que haya un tratamiento, una intervención que tenga una continuidad y que pueda mostrar efectos y resultados positivos. Otra cosa que también afecta es, la situación de que las personas consideran que hacer una consulta psicológica o ir al psiquiatra es algo vergonzoso, es algo que nadie debe saber, debemos ocultarnos, debemos ocultar esa información, no queremos que nadie sepa, no queremos que aún ni siquiera nuestra familia conozca que tenemos consulta con el psiquiatra, con el psicólogo, consideramos que eso es vergonzoso, que eso está mal, y eso viene como con una carga de tradición histórica desde lo que les hablábamos en el comienzo de la conferencia, es esta percepción de que es algo negativo, terrible, nefasto tener un trastorno mental, consultar a un profesional de la salud y que allí todo está prácticamente determinado cuando hay un diagnóstico de trastorno mental. ¿Hay factores determinantes en esta condición de salud mental? Sí. Los niveles de educación, los ingresos económicos, la raza, la etnia, el género, la cultura, las condiciones de vida, la seguridad alimentaria. Todos estos aspectos influyen en la salud mental de las personas. No son ajenos y son factores que inciden de una o de otra manera. Y si no, miremos la condición del COVID-19, que es una condición que afectó a todo el mundo y que trajo consigo un impacto en los ámbitos sociales y económicos y que generó incrementos en la afectación de la salud mental de las personas. Es decir, la salud mental no solo está en el cerebro de nosotros, o sea, en los problemas que podemos presentar, sino que hay mucha influencia de ese entorno social en la salud mental. Estas estadísticas que les voy a presentar son de un documento, un artículo del Ministerio de Salud en Colombia, citado en la Ley 1616 del 2013, en el que nos hablan de que la salud mental dice que el total de la población americana se estima que un 22.2% vive con un trastorno mental. Y los dos principales trastornos son un 13.22% con depresión y un 6.16% con ansiedad. Es decir, estos dos trastornos son los más determinantes, los más presentes en los estudios que se han realizado sobre la salud mental. La salud mental, como les digo, no es un proceso estático, porque nuestra vida no es estática, nuestra vida es dinámica, constantemente tenemos experiencias, vivencias, cambios internos, suceden cambios en la sociedad, en el entorno que nos rodea. Y es decir, es por eso que nuestra salud mental cada día se enriquece, se fortalece, se mejora o puede, por lo contrario, estar sufriendo afectaciones importantes. Les presento aquí unas pinturas expuestas por un pintor inglés, Toby Allen, que padece un trastorno mental y que quiso representar a través de imágenes cada trastorno. Entonces, les dejo esta ilustración algo poética, pero significativa, de cómo él interpreta los trastornos mentales. Gracias. Estamos viendo dos imágenes bien significativas con respecto a la depresión y la ansiedad, que digamos que son los dos trastornos mentales prevalentes en América en general, ¿no? América del Norte, Centro y Sur. Según las estadísticas que presenta la Organización Panamericana de la Salud, y pues que también cita, como decía Lina, cita la ley colombiana.
Esto con respecto a los trastornos mentales. Con respecto a los problemas de salud mental, hay dos que son de verdad bien importantes. El panorama no es muy esperanzador, realmente. Y no es esperanzador porque cuando esos problemas mentales se agudizan, pudieran convertirse o derivar en trastornos mentales. Los más prevalentes en América son la conducta suicida, que en sí misma la conducta suicida no es un diagnóstico, sino que hace referencia a una serie de etapas, ¿no? Una serie de etapas que van desde la ideación suicida, desde el deseo de morir, hasta la consumación del suicidio. Y en segundo lugar tenemos el consumo de sustancias. Cerca de un 82% de la población consume sustancias, consume con cierta frecuencia alcohol, es como lo más común. Un 28.5% ha consumido o consume tabaco y un 22.5% consume sustancias ilícitas, sustancias psicoactivas. Entonces estas cifras son un poco alentadoras porque debemos considerar además que cerca de la mitad de la población que consume estas sustancias es población infantil y adolescente. Y es población en la que el consumo afecta de manera determinante el desarrollo cerebral y por ende el desarrollo cognitivo, afectivo, incluso el mismo desarrollo físico. Entonces sí, la situación es bastante preocupante con respecto a los problemas de salud mental. En este punto, reconociendo lo que les hablaba anteriormente del tema de cómo el contexto social y cultural influye en la salud mental, tengo también que retomar antes de este video ejemplos como, digamos, por ejemplo, el conflicto armado que ha vivido Colombia durante muchos años, ha incidido en la salud mental de muchas personas que han sido víctimas de la violencia. Y eso es una situación propia del contexto colombiano. Si hablamos, por ejemplo, otro ejemplo que pudiera citarles para hacerles claridad, por ejemplo, las condiciones que ha pasado Puerto Rico con el tema de los huracanes y los temblores, que son propios del país, de la situación, de la ubicación geográfica, de ese contexto, eso ha afectado la salud mental. Ahora mismo las elecciones que se dan en los diferentes países afectan los procesos políticos y los cambios y las decisiones que se den en esas instancias, afectan la salud mental de las personas. Vamos a ver entonces este video que se llama El Perro Negro. Este video es un video muy representativo y muy simbólico de lo que significa para una persona vivir con un problema, con un trastorno de salud mental como la depresión. Vamos a ver. Yo tenía un perro negro. Su nombre era depresión. Cada vez que el perro negro aparecía, me sentía vacío y la vida parecía detenerse. Sin ninguna razón y en cualquier momento podía sorprenderme con su visita. El perro negro me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era. Cuando el resto del mundo parecía estar disfrutando de la vida, yo solo podía verla a través del perro negro. De repente, las actividades que normalmente me provocaba placer ya no me interesaban. Le gustaba arruinarme el apetito. Masticaba mi memoria y mi habilidad para concentrarme. Si quería hacer algo o ir a algún lado con el perro negro, necesitaba una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales, él podía olfatear y darse cuenta de mi confianza y ahuyentarla. Mi mayor temor era que me descubrieran. Me preocupaba que la gente me juzgara. Debido a la vergüenza y el estigma del perro negro, yo estaba constantemente preocupado que me descubrieran, por lo que invertía gran cantidad de energía en ocultarlo. Mentir para ocultar tus emociones es agotador. El perro negro podía hacerme pensar y decir cosas negativas. Podía transformarme en una persona irritable y hacer difícil para los demás el estar cerca mío.
podía llevarse mi amor y enterrar mi intimidad. Por sobre todas las cosas, él amaba despertarme con pensamientos sumamente repetitivos y negativos. También le gustaba recordarme cuán agotador estaría el día siguiente. Tener un perro negro en tu vida no se trata de sentirte un poco abatido o triste, sino de sentirte totalmente desprovisto o vacío de sentimientos. A medida que fui creciendo, el perro negro se hizo más grande y comenzó a estar alrededor mío todo el tiempo. Intentaba ahuyentarlo con cualquier cosa que yo pensaba que lo haría irse corriendo, pero con mucha frecuencia él me caía encima y salía airoso. De caer se hizo más fácil que levantarse de nuevo. Así que me hice bastante bueno en automedicarme, lo que en realidad nunca me ayudó. Al final me sentí totalmente aislado de todo y de todos. El perro negro había por fin logrado secuestrar mi vida. Cuando se pierde toda la alegría en la vida, uno comienza a preguntarse qué sentido tiene. Afortunadamente, ese fue el momento en que busqué ayuda profesional. Ese fue el primer paso hacia la recuperación y un importante punto de inflexión en mi vida. Aprendí a que no importa quién seas, el perro negro afecta a millones y millones de personas. Es una cuestión que le puede tocar a cualquiera. También aprendí que no existe una bala de plata o una píldora mágica. La medicación puede ayudar a algunos, mientras que a otros puede necesitar un enfoque completamente diferente. También aprendí que el ser emocionalmente genuino y auténtico con los que están cerca de ti puede ser un poderoso elemento de cambio. Lo más importante es que aprendí a no tener miedo del perro negro y hasta le enseñé algunos trucos nuevos por mi cuenta. Cuanto más cansado y estresado tú estás, más alto ladra. Por lo que es importante aprender a calmar y relajar tu mente. Está probado clínicamente que el ejercicio regular puede ser tan efectivo para tratar la depresión leve como los antidepresivos. Entonces, sal a pasear o a correr y deja atrás a la bestia. Lleva un diario sobre tus estados de ánimo. El anotar tus pensamientos en un papel puede ser catártico y a menudo ayuda a ver con más claridad. También mantén un registro de las cosas por las que debes estar agradecido. Lo más importante para recordar es que no importa cuán seria se ponga la situación. Si tomas los pasos adecuados y hablas con la gente adecuada, los días del perro negro pasarán. No voy a decir que estoy agradecido al perro negro, pero él ha sido un maestro increíble. Me obligó a reconsiderar y simplificar mi vida. Aprendí que más que huir de los problemas, es mejor abrazarlos. El perro negro va a ser siempre parte de mi vida, pero ya no volverá a ser la bestia que era. Tenemos un acuerdo. A través del conocimiento, la paciencia, la disciplina y el humor, aprendí que se puede curar al peor perro negro. Si estás en dificultad, nunca tengas miedo de pedir ayuda. No hay absolutamente nada de qué avergonzarse. La única vergüenza es perderse en la vida. Depresión, pide ayuda. Acéptala. ¿Qué inquietudes o qué ideas o pensamientos les dejo en este video? Este perro negro con el que vive este individuo y al que logró aprender a manejar. Desde la voluntad, desde el propósito de volverse funcional y adaptarse a su entorno para vivir su vida. Yo diría, ¿qué nos puede decir Sarita del video? Pues fíjate que yo veo en el video unos tips que él nos da muy importantes, ¿no? Y cosas de las que hemos venido hablando durante este ratico que hemos estado juntos. Hay una muy importante y es cuando él menciona que no hay que sentirse avergonzado. Si hay que pedir ayuda, pues se pide ayuda. De hecho, es lo primero que él hace, ¿no? Lo primero, como él mencionaba, y creo que estoy de acuerdo completamente, es que no hay por qué temer pedir ayuda.
Es importante poder hacer un alto en el camino y decir, en este momento necesito de verdad alguien que me pueda ayudar con esto. ¿Tú qué crees? Que nos cuentan en el chat, Lina, que no alcanzo a ver Bueno, qué nos están contando. en el chat hay un caso muy especial, es una jovencita que nos expresa que tiene muchos problemas, que siente que necesita ayuda pero que le da vergüenza, que sus problemas han tomado una fuerza a tal punto de que ya lleva 3 años en esta situación en la que se aísla, en la que no comprende sus sentimientos, en la que han habido autolesiones, eh, y en la que se siente que no encaja en su contexto social. Esta participante nos da a conocer este caso. Ok, pues fíjate que nosotros, qué bueno poder llegarle así sea una persona. Yo sé que estamos llegando a muchas más, pero se siente muy bonito cuando de alguna manera la información le puede llegar al menos a una persona. Entonces yo creo que lo primero, como mencionábamos y como tenemos aquí en esta diapositiva, es que no tema pedir ayuda. Los problemas de salud mental son comunes, son normales, no somos seres estáticos. Como decía Lina, estamos en constante movimiento, nos estamos reinventando todo el tiempo. Y bueno, a veces hay desequilibrios en esos movimientos, entonces si hay que pedir ayuda, pues hay que pedirla, hay que hacerlo. Entonces yo pues lo primero que voy a hacer es tomarme el atrevimiento de invitarte a contarnos en algún momento o a contactar la oficina de orientación de tu país para que, sí, ofrecerte nuestros servicios y poder ayudarte si es el tema, ¿no? Oh, sí, Lo claro que segundo es sí. que Yo pienso que hay una cosa que ella menciona ahí, Lina, que también es muy importante, y es cómo le cuesta, cómo le está costando poder identificar todas las emociones que está viviendo. Fíjate que en el video él nos mostraba una manera de identificar esas emociones que me pareció interesante, que era poder llevar un diario contando pues cómo me estoy sintiendo hoy, ¿no? Eh, Creo que también la Oficina de Orientación nos ha brindado en diferentes espacios formativos, nos ha mostrado otras maneras de identificar esas emociones. Ejercicios como la meditación, como el mindfulness o la atención plena, podrían ayudarnos también a identificar un poco nuestras emociones, a conocernos, a conocer cómo se manifiestan, y ese es el principio del control sobre ellas. ¿Querías contarnos algo más sobre eso, Lina? sí, quería decirle a esta jovencita que a la edad que ella tiene, eh, nada está acabado, todo apenas comienza. Entonces, el abanico de posibilidades, así ella lo vea muy estrecho, es inmenso. Ella está en un proceso de conocimiento, esa es una etapa del desarrollo en la que uno todavía está estructurando su personalidad y su forma de ser. A veces llevamos 50 años, 60 años y aún no sabemos quiénes somos. Máxime una persona que tiene, está en esa etapa de 16 años. Entonces, yo le hago a esta persona y a todas las que puedan identificarse con esta situación una invitación a vivir ese proceso que es necesario y a veces doloroso de autodescubrimiento de quién es ella. Y en ese sentido, vendrá el reconocimiento de sus emociones. Y la comprensión de que eso no será hoy,
de hoy a mañana, ni esta semana, ni en el mes próximo, sino que es un proceso que se lleva toda la vida. Nosotros vamos conociéndonos. Toda la vida nosotros vamos identificando nuestras emociones. Tú estás identificando emociones, yo estoy identificando emociones. Es un proceso que se lleva a lo largo de toda la vida y que todos en algún momento nos hemos sentido que no encajamos, como que no somos como los demás. Y es por esa identidad y por esa particularidad que nos hace únicos y diferentes. Y obviamente lo que tú mencionabas es importante, que si ella siente que este proceso ha sido muy severo ya con 3 años, afrontándolo, mire en su núcleo familiar quién puede brindarle apoyo y ayuda, y obviamente sus servicios de salud y de atención, así como los servicios que puede ofrecer la oficina de orientación del lugar donde ella esté. Hay una pregunta también más abajito, pero no sé si estamos como cortando aquí en la presentación para continuar y dejamos mejor las preguntas para el final o seguimos aquí como trabajando porque se activó este chat donde las personas están participando y me parece tan valioso, me parece que ese es el objeto de cada reunión todos los viernes. Entonces, Pues por fíjate que ejemplo, aquí... yo pienso, Lina, que pasa lo que tiene que pasar. Tuvimos muchísimas dificultades con el audio al principio, por ejemplo, y aún así las personas están conectadas y están oyendo y están interesadas en el tema. Entonces pasa lo que tiene que pasar. Yo creo que podemos abordar las inquietudes que están teniendo e irlas enlazando con esto que digamos que ya es la finalización de nuestra Exacto. charla. Entonces, mira que por aquí me preguntan, ¿cómo se da cuenta uno que es depresivo? Y yo pues voy a empezar aquí a dar como unas puntadas y tú completarás. Y es que hay que diferenciar entre una distimia y una depresión, ¿sí? Y eso lo diferencia la severidad de la sintomatología. ¿Por qué la severidad de la sintomatología? Porque entre más fuertes sean los síntomas que están afectando nuestra salud mental, más impedidos y menos funcionales vamos a estar. Entonces, cuando tú tienes una situación, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, eres una persona tímida e introvertida, una característica de tu personalidad. Pero tú vas por la vida construyendo tu proyecto de vida, trabajando, creando relaciones, teniendo vínculos familiares, creciéndote, fortaleciéndote, desarrollando tus competencias y tus habilidades. Pese a esa introversión y a esa timidez, todo está bien. Pero cuando esa timidez y esa introversión llega al punto en el que tú no puedes salir de casa, en que no eres capaz de hablarle a la gente, en que no puedes relacionarte ni con tu propia familia, en el que no puedes conseguir un trabajo, en el que no puedes interactuar con los demás, es decir, no estás siendo funcional en el contexto social y en las diversas esferas que conforman tu vida, allí, en esa gravedad y esa severidad donde se forma una barrera que impide tu desarrollo como persona, allí estamos pensando que hay posibilidad de tener una situación de salud mental definitiva. ¿Qué tiene un depresivo? Pues pesimismo, falta de motivación, ansiedad, ideas de muerte en muchas ocasiones, condiciones de falta de apetito, mucho sueño. O sea, se generan una cantidad de factores y de sintomatologías que se van engranando una a una. Pero tú como persona no puedes diagnosticarte si tienes depresión o distimia. Tú debes entonces allí consultar con un profesional que pueda orientarte y darte el diagnóstico pertinente y por ello la intervención. No sé qué puedas aportar allí, Sarita. Mira, yo creo que hay dos criterios que establecemos en el sector salud, hay dos criterios que establecemos para dar este tipo de diagnósticos. Se los voy a dar para que pongamos el ojo sobre eso y digamos,
ok, esto que me está pasando está un poco sospechoso y probablemente necesite ayuda o no, no me preocupo tanto. Uno es el criterio del tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas triste? ¿Llevas una semana triste? Bueno, puede ser normal. Tal vez la situación te ha golpeado bastante. Llevas 2 semanas, llevas 3. Cuando llevas más de 3 meses, entonces necesitamos empezar a observar qué está pasando allí, ¿sí? Entonces el criterio del tiempo es muy importante. Y hay un segundo criterio que tenemos y es el nivel de afectación en los entornos donde se desarrolla la vida de la persona, que era un poco lo que mencionabas, Lina. Nosotros nos desarrollamos en diferentes entornos, nos desarrollamos en el entorno educativo, cuando pues, asistimos a los centros educativos, nos desarrollamos en el trabajo, nos desarrollamos con la familia y tenemos un ámbito de desarrollo personal, individual. Cuando este nivel de tristeza hace que se afecten más de 2 de esos entornos, yo debería empezar a preocuparme. Es decir, cuando no solo estoy triste, sino que ya no quiero ir a estudiar. Cuando pierdo la concentración en el trabajo porque estoy rumiando, es decir, pensando y pensando y pensando sobre esta idea que me tiene un poco melancólico y me tiene triste. Cuando ya no quiero compartir con la familia, prefiero quedarme encerrado en mi cuarto. Entonces allí podemos decir, hay un cierto nivel de afectación de esta emoción que no estamos manejando de manera efectiva y seguramente necesitamos la atención de un profesional que nos pueda decir, ok, podemos manejarlo de esta manera, tal vez con un profesional de acompañamiento, un psicoterapeuta, o en algunas ocasiones se necesita incluso la intervención farmacológica pues para ayudar al paciente. Entonces tendríamos los 2 criterios, sí. El tiempo y la afectación en los diferentes entornos. Dice aquí, hay cosas, tengo 46 años, hay cosas que me entusiasman mucho. Cuando las logro, inmediatamente me aburre. Nunca estoy conforme con nada y me deprimo. Me da pereza y flojera todo. Me gusta estar solo. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues, nuevamente te cuento. Si estás haciendo la pregunta es porque estás sintiendo que eso de alguna manera está afectando más de uno de los entornos en los que te desarrollas. ¿Qué debes hacer? Bueno, lo primero que hizo el ejemplo, este personaje del video fue pedir ayuda. Seguramente trabajar de la mano con un profesional en la identificación de esas emociones. Pero no creas, volvemos al mismo tema de que pedir ayuda de un profesional no significa que haya algo malo, averiado o trastornado en lo que te está pasando. Quiere decir que pues que vas a tomar las riendas de tu vida en tus manos y vas a decidir quién quieres ser de ahora en adelante y para eso necesitas la ayuda de alguien más y eso está Se está oyendo entrecortado, Sarita. Se está oyendo entrecortado. Yo le diría a esta persona, mientras se mejora el tema del audio de Sarita. Entonces, sí, nuevamente tendríamos que hablar como en diferentes partes que lo que hay presente allí, lo que presenta allí es uno o 2 síntomas, mayormente la preponderación de este sentimiento de desazón, de flojera, de pereza, ¿cierto? Entonces, aquí habría que pensarnos, qué otros aspectos están unidos a estos síntomas. O sea, estas situaciones de salud mental
no vienen solas, vienen con la congruencia de varios factores que se juntan e inciden. Aquí hay uno preponderante que es como el desánimo, como el desinterés, como la apatía, pero habría que investigar más a fondo y eso lo puede hacer un profesional de la salud. Sobre el entorno familiar, la historia de vida de esta persona y los otros factores que están incidiendo en en esta situación en que no termina nada, en que nada le gusta, porque esto sería palabras más, palabras menos, la punta del iceberg, pero hay que buscar es el trasfondo y ese trasfondo requiere una intervención psicoterapéutica y una orientación que obviamente pues en este medio no podemos brindarle porque desconocemos muchos aspectos, pero que sí podemos guiarle y orientarle en el sentido de que tiene que tener una orientación para conocer ese aspecto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué se oculta allí bajo la mesa de esa apatía y desinterés? Hay otra cosita aquí, hay otra interrogante. Dice, tengo una situación con mi esposo. Él tiene un diagnóstico de bipolaridad y en muchas ocasiones me frustro porque pienso que a veces él justifica todo por su condición y yo me siento con toda la carga del hogar porque la mayor parte del tiempo él está sin ánimo. Bueno, yo voy a decirle aquí una cosa. Es que eh, cuando hay un paciente con trastorno mental en la casa, debe haber una intervención a nivel del núcleo familiar y de las dinámicas que se están dando en ese hogar. O sea, no es que el esposo tiene el trastorno de bipolaridad y es él el único que va a terapia y es el único que toma su medicación y él vaya a su atención con el psiquiatra y no, eso es un proceso en el que debe involucrarse su núcleo más cercano, es decir, esposa e hijos deben estar recibiendo también una atención que les permita comprender en qué consiste el trastorno, cómo pueden ayudarle al paciente en ese trastorno. Además de eso, quien tenga ese o cualquier trastorno, eh, no está eximido de responsabilidades, ni de compromisos, ni de asumir eh, eh, los deberes que conlleve la conformación, por ejemplo, de un hogar. Y esos son aspectos que debe la pareja dialogar, concertar, obviamente teniendo en cuenta el diagnóstico, pero en los que debe haber una concertación y si esa concertación está orientada por un profesional de la salud, muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Hay que entender que ese trastorno trae consigo una apatía. ¿Sí? La gente con bipolaridad tiene procesos de apatía, de desinterés, de incapacidad de concentrarse, de tomar decisiones, así como puede oscilar entre el sentimiento de depresión, puede estar en el sentimiento de la manía, de creerse grande, fabuloso, maravilloso y todo lo demás. Entonces, oscilar entre esos dos estados genera procesos de apatía, de desinterés, y eso es parte de la enfermedad o del trastorno. Entonces, yo creería que allí se necesita una intervención no solo del paciente con el trastorno bipolar, sino del núcleo familiar. De acuerdo, yo entiendo que puede ser bastante desafiante acompañar a un familiar con un trastorno mental. Creo que tuvimos hace, no recuerdo muy bien, me van a disculpar, un mes y medio, tuvimos una conferencia muy interesante donde hablábamos de los cuidados que debía tener el cuidador del paciente. Hablábamos un poco de eso, bueno, hay que generar empatía, pero generar empatía también puede llegar a ser bastante desgastante, puede ser muy desafiante. Así que, pues sí, puede ser complicado, pero
necesitamos, la familia también necesita poder atender a su salud, a su equilibrio, para acompañar a ese paciente en un proceso de vida que le ha correspondido. Yo he concebido los trastornos mentales como una forma en la que el ser humano se adapta a este medio, ese ser humano se adaptó a este mundo de esa manera, y bueno, hay que aprender a vivir con eso, ¿no? Pero por supuesto que entiendo que puede llegar a ser bastante desafiante, bastante intensa estamos a las 7:18 de la noche aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Entonces, yo creo que vamos a ir finalizando aquí, haciendo como un cierre. No hay más preguntas en el momento en el chat. Agradecemos a quienes manifestaron sus casos, a quienes nos pidieron nuestra opinión, a quienes participaron y activamente escribiendo en el chat, como a quienes estuvieron atentos en sus casas escuchándonos y prestando atención a lo que estábamos trayendo aquí. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo prevenimos una condición de salud mental? Y yo diría que aunque usted tenga una condición de salud mental, usted puede cumplir y trabajar estos aspectos en su vida. El primero de ellos es pedir ayuda, ¿no? Es pedir ayuda, trabajar en la identificación de las emociones, mantener relaciones personales saludables, organizar rutinas, hacer ejercicio. Hacer ejercicio es fundamental para una buena salud mental. Dicen por ahí, mente sana, cuerpo sano, mente sana. Tener un plan de trabajo en tu vida. Es verdad que nosotros no podemos prever muchas cosas. No aislarse. Estar en interacción con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros seres amados, nos llena de felicidad, nos armoniza, nos equilibra, nos hace sentir bien. Qué bueno es un abrazo del papá, qué bueno es un abrazo de la mamá, qué bueno es un saludo, qué bueno es ver a tu hermano, a tu hermana, qué bueno es compartir en la mesa. Esos aspectos favorecen la salud mental. Como les decía, la actividad física, las rutinas. No podemos planear nuestra vida minuto a minuto, pero podemos prever muchas cosas y en ese sentido organizar nuestro proyecto de vida y nuestras actividades diarias y cotidianas. Identificar nuestras emociones, conocernos, descubrirnos quiénes somos. Y por último, quisiera hacer aquí una mención importante, y es que cuando Sarita y yo empezamos a trabajar este tema de esta conferencia, nos dimos cuenta que la salud mental es un tema que ha trabajado la Oficina de Orientación a lo largo de estos meses. Y que en nuestras redes sociales y en la página de la oficina, de YouTube, se encuentran los siguientes talleres que yo voy a mencionar, se los ya pasaron, pero están vinculadísimos con la salud mental. Y que digamos que la salud mental el día de hoy viene a integrar, como hacer un cierre con todos estos temas que ha venido trayendo la Oficina de Orientación. Hace 8 días vimos el manejo, la gestión y el manejo del estrés, por ejemplo. Importantísimo para tener una buena salud mental, aprender a manejar el estrés. La inteligencia emocional, el conocimiento de nuestras emociones, el perdonarnos, el manejo del miedo, el apoyo emocional para los niños, porque la salud mental no es exclusiva de los adultos. En todas las etapas de nuestra vida hay procesos individuales y sociales que afectan nuestra salud mental. El romance, intimidad y sexualidad, las dificultades que podamos tener con nuestra pareja afectan nuestra salud mental. Matrimonio exitoso, convivencia entre padres e hijos, las relaciones que se dan a nivel interno en la familia afectan nuestra salud mental. El cuidado del adulto mayor cuidando al cuidador,
lo que sucede con los abuelos, lo que sucede con las personas que cuidan a los que están enfermos en casa, afecta a nuestra salud mental. El bienestar integral de la familia como tal, debe ser un espacio que propienda por el bienestar de todos los que la integran. Entonces, también es importante para la salud mental el duelo, la prevención del suicidio, la violencia intrafamiliar, la depresión, ansiedad y emociones, el proyecto de vida. Todas estas conferencias están íntimamente relacionadas con el tema de salud mental. Aún recuerdo una que no está allí, que fue sobre las finanzas. La parte económica afecta a nuestra salud mental. ¿Quién no se desequilibra si no tiene trabajo, si las deudas están acosándolo y si no tiene cómo resolver económicamente sus pendientes? Entonces, mire que todas estas conferencias que se han traído a lo largo de estos meses han sido orientadas a prevenir y a trabajar en nuestra salud mental. ¿Qué ha pretendido la Oficina de Orientación? Pienso yo con este trabajo interpretando lo que se ha llevado a cabo durante estos meses, viernes a viernes. Lograr que ustedes estén satisfechos consigo mismos, que se conozcan a sí mismos y reconozcan sus sentimientos y sus emociones, que puedan aceptar la vida, tomar decisiones, asumir las consecuencias de sus decisiones y enfrentar las adversidades con resiliencia, desarrollar capacidad de amar, tener relaciones personales satisfactorias y positivas, valorarse a sí mismos y valorar a los otros en su individualidad y en sus diferencias, así como en sus puntos en común, satisfacer las demandas que la vida les presenta, modificar el ambiente cuando así lo puedan y cuando no sea posible lograr los procesos de adaptación. Nadie está exento a los cambios que pueda dar la vida a cada instante. Nunca pensamos que pudiera existir un virus que obligara a que estuviéramos en nuestra casa mucho tiempo. Hemos tenido que adaptarnos a vivir con el virus. Nuestros hábitos de aseo han cambiado, nuestras rutinas de aseo, nuestras dinámicas familiares. Cada vez compartimos más en la virtualidad con nuestras familias debido a que no podemos tener el contacto físico. Entonces, hay situaciones que no podemos cambiar, pero podemos adaptarnos. Y en eso ha trabajado la Oficina de Orientación. Han ido propendiendo porque quienes participan de estos espacios y acceden a estas charlas logren equilibrarse, armonizarse, desarrollar sus proyectos de vida, ser felices, encontrar en este espacio enriquecimiento y nutrición para su crecimiento personal y su desarrollo. Creo que eso ha sido el trabajo de la Oficina de Orientación, fundamentado en la salud mental, y no queda más que agradecer a la Congregación Vita, a nuestros líderes espirituales, a la Oficina de Orientación y a todo el personal voluntario que ha estado viernes a viernes aquí, dando lo mejor de sí, tratando de que ustedes tengan este conocimiento y lo usen en su vida cotidiana y lo practiquen y rebunden un bienestar para ustedes y para los que les rodean. Bien, no, muchísimas gracias. Yo solo quería hacer referencia a que nos encuentran en Facebook, en YouTube y en Instagram como la Oficina de Orientación y Trabajo Social. Allí están un poco los enlaces, son larguitos, pero más bien nos encuentran por nuestro nombre, Oficina de Orientación y Trabajo Social, en cualquiera de estas tres redes. Síganos, búsquennos, repitan los videos de todas las conferencias que están allí montaditas. Y nada, agradecerles muchísimo por su paciencia, porque el día de hoy tuvimos varias fallas técnicas, sobre todo pues yo con el tema de la conectividad, pero agradecerles mucho este espacio siempre ha sido importante y de crecimiento no solo para ustedes, sino para todos aquellos que participamos desde la Oficina de Orientación. Entonces, muchísimas gracias, esperamos verlos el próximo viernes aquí con nosotros. Agradezco esta enorme oportunidad de interactuar con ustedes y de enriquecerme con todas sus experiencias. Bendiciones a todos
Gracias, Sarita, gracias a todos los que están detrás de estas condiciones tecnológicas para poder que pudiéramos llegar hasta sus casas. Seguimos esparciendo luz y llevando amor a través de estas actividades. Muchas gracias a todos. Por amor a ti, a tu familia y a toda la humanidad, quédate en casa. Somos parte de la solución.